Hola, buenos días. Bueno, continuamos con la teoría y hoy comenzamos unidad nueva. Se trata de la unidad 8, es la penúltima de las unidades del curso y se titula Rectas y planos en el espacio. En la unidad anterior, en la unidad 7, habíamos hablado de vectores en el espacio. Esa unidad nos sirve como base para trabajar ya, como veis, con rectas y planos en R3. Vamos a empezar con el primer punto, que se titula Puntos y vectores en el espacio. De esto, bueno, ya sabemos bastante del tema anterior. Y también vamos a recordar algunas cosas. Vamos a ver primero, en este punto, qué es un sistema de referencia en el espacio. Y empezamos con eso. Decimos, se llama sistema de referencia en el espacio sistema de referencia en el espacio al conjunto formado por un punto fijo, formado por un punto fijo que va a ser el origen, un punto fijo O, llamado origen, y una base de vectores. De V3. ¿De acuerdo? Y lo representamos se representa de la siguiente manera. Se representa por el conjunto O y el vector I, J y K. A lo que nos estamos refiriendo es a lo siguiente. Cuando estábamos en el plano, nuestro sistema de referencia estaba formado por los dos ejes de coordenadas, eje X y eje Y, y el punto O en el centro. Ahora estamos en 3 dimensiones, por lo tanto, nuestro sistema de referencia va a tener 3 ejes de coordenadas, eje X, eje Y, eje Z, y el punto fijo, que va a ser el origen, va a estar ahí. De tal manera que este va a ser nuestro vector Y, este va a ser nuestro vector J, y este va a ser nuestro vector K. Vectores unitarios, es decir, de módulo 1, y además vectores ortogonales entre sí. ¿De acuerdo? Lo que llamábamos base canónica. Por lo tanto, dados un sistema de referencia y un punto, dados un sistema de referencia y un punto del espacio, un punto P del espacio, entonces las coordenadas de ese punto, las coordenadas del punto P, en realidad van a ser las coordenadas del vector OP. En los apuntes viene X mayúscula, creo, ¿no? Del vector OP con respecto de la base que teníamos. Ahí se ve bien. De la base y J y K. ¿De acuerdo? En nuestro sistema de referencia lo que nos está diciendo es que si tenemos un punto aquí en el espacio, las coordenadas de ese punto coinciden con las coordenadas de este vector, del vector OP. ¿De acuerdo? O lo que es lo mismo, si el punto tiene de coordenadas X, Y y Z, es porque el vector OP
sería el vector que se puede escribir como combinación lineal de los elementos de esa base. Por la definición de coordenadas, las coordenadas del vector serían x, y z. Ahí lo tenéis. Esta es la parte más teórica. Vamos ya a la parte más práctica, a la parte que nos va a servir de verdad. Vamos a hablar ahora de algo que ya realmente vimos en el tema anterior, que son las coordenadas de un vector determinado por dos puntos. Esto es un repaso realmente. Coordenadas de un vector determinado por dos puntos. Ya os digo, esto lo vimos en la unidad 7, así que vamos a hacer un repaso rápido. Supongamos que tenemos dos puntos. Un punto P de coordenadas pues P1, P2, P3 y un punto Q de coordenadas Q1, Q2 y Q3. Entonces, las coordenadas del vector PQ vienen dadas de la siguiente manera. Extremo menos origen, os lo recuerdo. Vector PQ igual, aquí utilizamos la fórmula extremo menos origen. El extremo es Q y el origen es P. Luego las coordenadas del vector PQ serían extremo menos origen, primera coordenada de Q menos primera coordenada de P, segunda coordenada de Q menos segunda de P, tercera de Q menos tercera de P. Y esto ya os digo que lo vimos en el tema anterior, por lo tanto no voy a hacer no hace falta que hagamos ningún ejemplo, simplemente para calcular las coordenadas del vector que une dos puntos, restamos extremo menos origen, coordenada a coordenada. Vamos a ver ahora el siguiente punto, el 1.2, que es algo ya sí totalmente nuevo, en el que vamos a utilizar el cálculo vectorial para calcular o para hacer la división de un segmento en partes iguales. En partes iguales. Vamos a considerar dos casos que van a ser dividir un segmento en dos partes iguales o dividir un segmento en tres partes iguales. El primer caso va a ser división de un segmento en dos partes iguales. O lo que es lo mismo, averiguar el punto medio de un segmento, ¿no? Es lo mismo. Sería averiguar el llamado punto medio de un segmento. Os voy a hacer el desarrollo teórico completo, pero al final con lo que os vais a quedar es con la fórmula del punto medio, que además es una fórmula bastante sencilla, pero yo voy a hacer todo el desarrollo para que veáis de dónde sale y no simplemente dar la fórmula y ya está. Consideremos pues un segmento. Un segmento es un trozo de recta de extremos P y Q. Lo que queremos hacer, lo que queremos averiguar es el punto, que le vamos a llamar M, que divide al segmento exactamente en dos partes iguales. Pues vamos a considerar que el punto P tiene coordenadas P1, P2, P3, que el punto Q tiene de coordenadas Q1, Q2, Q3, y que el punto M tiene coordenadas M1, M2, M3. Si nos fijamos en el vector que une P con Q, que sería
este vector de aquí, ¿no? El que va de P a Q. Y lo comparamos con el vector que va de P a M, es decir, este de aquí. Lo que se observa es que el vector PQ es el doble, ¿no?, de ese vector PM. El PQ es exactamente el doble de PM o el doble de MQ, ¿eh? Es lo mismo. Vamos a desarrollar esta expresión. El vector PQ se calculaba como extremo menos origen, luego sería Q sub 1 menos P sub 1, Q sub 2 menos P sub 2 y Q sub 3 menos P sub 3. Y ahora dos veces el vector PM, que sería pues lo mismo, extremo menos origen, ¿no? Sería M sub 1 menos P1, M2 menos P2, M3 menos P3. ¿De acuerdo? Pues ahora lo que vamos a hacer es intentar despejar M1, M2 y M3, igualando coordenada a coordenada cada uno de esos dos vectores. En principio, como es el doble del vector, Q sub 1 menos P sub 1, Q2 menos P2, uy, esto es una coma, ¿eh? Y Q3 menos P3 sería igual a este vector de aquí, el doble, ¿no?, de cada una. M1 menos P1, dos veces M2 menos P2, dos veces M3 menos P3. Vamos a igualar coordenada a coordenada. Primera coordenada igual a primera coordenada de este de aquí. Pues sería Q sub 1 menos P1 es igual a, voy a multiplicar, ¿vale? Sería 2M1 menos 2P1. ¿Vale? Igualo coordenada a coordenada, ¿eh? Primera con primera, segunda con segunda, tercera con tercera. Luego sería Q sub 2 menos P2 igual a 2M2 menos 2P2. Y por último, Q sub 3 menos P sub 3 igual a 2M3 menos 2P3. Estoy, repito, igualando coordenada a coordenada. Mi objetivo es despejar M1, M2 y M3. Pues lo que vamos a hacer es que cada uno de los dos P1, P2, P3 lo vamos a pasar al otro término. Es decir, en el otro término tendríamos Q sub 1 menos P sub 1 más 2P sub 1 igual a 2M1. Q sub 2 menos P sub 2 más 2P sub 2 igual a 2M2. Y lo mismo con la tercera coordenada. ¿De acuerdo? Ahora podemos operar los P1 con los P1, ¿no? Por lo tanto, nos quedaría Q sub 1 y aquí menos P1 más 2P1 es más P1. Aquí quedaría Q sub 2 más P2 y aquí Q sub 3 más P3. Igual a 2M1, 2M2, 2M3. Ya lo tenemos casi, ¿no? Ahora el 2 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y nos quedaría que M1 es Q sub 1 más P1 partido de 2. O al revés, ¿vale? P1 más Q1. M2 es igual a Q2 más P2 dividido entre 2. Y M3 es Q3 más P3 dividido entre 2. Y esa es la fórmula que nos queda del punto medio. Fijaos lo que os decía, aunque parezca así una fórmula muy fea, es una fórmula muy fácil porque para calcular el punto medio lo que hacemos es sumar primera coordenada con primera coordenada dividida entre 2. Segunda coordenada más segunda coordenada dividida entre 2. Tercera coordenada más tercera coordenada dividida entre 2. Es decir,
En resumen, si P1 es P1, P2, P3, si el M es... Bueno, no le vamos a poner coordenadas. Vamos a poner las coordenadas de Q y de P. Entonces, con lo que nos tenemos que quedar es con que la fórmula del punto medio sería primera coordenada más primera coordenada, P1 más Q1 dividido entre 2. Aquí tengo Q1 más P1, pero bueno, da igual, la suma es conmutativa, ¿no? La segunda coordenada sería segunda con segunda dividida entre 2. Y la tercera sería, pues, tercera con tercera dividida entre 2. Y con lo que nos tenemos que quedar al final de todo este proceso es con esta fórmula, con la fórmula del punto medio, que además nos va a ser muy útil. Pero bueno, quería hacer el desarrollo teórico para que supieseis de dónde sale esta fórmula. Repito entonces, para calcular el punto medio de un segmento lo que se hace es primera con primera dividida entre 2, segunda con segunda dividida entre 2, tercera con tercera dividida entre 2. Vamos a hacer un ejemplo numérico para quitarnos de aquí tantos subíndices y tantas letras. Y vamos a calcular, por ejemplo, el punto medio de este segmento de aquí. Calcular punto medio del segmento PQ o del segmento de extremos P101 y Q523, por ejemplo. Pues para calcular el punto medio de ese segmento, lo que hacemos es lo siguiente. Primera coordenada de P más primera coordenada de Q dividida entre 2. Segunda de P más segunda de Q dividida entre 2. Tercera de P más tercera de Q dividida entre 2. Es decir, 6 entre 2, que es 3, 2 entre 2, que es 1, y 4 entre 2, que es 2. Luego el punto medio sería el 3, 1, 2. Fácil, ¿no? Vamos a ver ahora el caso 2, que es la división de un segmento en 3 partes iguales. Bueno, este voy a hacerlo directamente con un ejemplo, ¿no? Para que no queden ahí tantas letras y subíndices. Y dice división de un segmento en 3 partes iguales. Vamos a verlo con un ejemplo práctico del tirón, que sería, dados los puntos A y B, menos 1, 0, 3, averiguar los puntos que dividen al segmento AB en 3 partes iguales. Es decir, lo que nos están pidiendo es lo siguiente. Dado el segmento AB, averiguar cuáles son los puntos que dividen al segmento, vamos a llamar a esos puntos M y N, que dividen al segmento exactamente en 3 partes iguales, si estuviera bien pintado, ¿vale? Se supone que estas 3 partes son iguales. Pues vamos a empezar averiguando quién es quién es M. Lo que se cumple es que si yo considero el vector grande, como antes, el vector AB, está claro que el vector AB es el triple del vector AM, ¿no? Este es el vector AB grande y este es una tercera parte. Luego, como conozco las coordenadas, vamos a calcular ya quién es el vector AB y quién es el vector AM. El vector AB sería extremo menos origen, es decir, sería, lo podéis poner directamente, ¿eh? Yo lo voy a hacer con todos los pasos. Sería menos 1, 0 menos 2 y 3 menos 1. Y este sería 3 veces
el vector AM. A M le vamos a poner coordenadas pues M1, M2 y M3. Y entonces haríamos extremo menos origen. M1 menos 1, M2 menos 2, M3 menos 3. M3 menos 1, perdón. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta las coordenadas del punto A. Y esto es un 1, ¿eh? Y ahora pues hacemos lo de siempre. Igualamos coordenada a coordenada. Vamos a calcular aquí. Sería menos 2, menos 2, 2. Y aquí nos quedaría el vector pues 3m1 menos 3, 3m2 menos 6 y 3m3 menos 3. Y ahora lo que hacemos es igualar coordenada a coordenada, es decir, menos 2 sería igual a 3m1 menos 3, menos 2 sería igual a 3m2 menos 6 y 2 sería igual a 3m3 menos 3. Y ahora despejamos cada una de ellas. Vamos a pasar estos puntos al otro lado. Si pasamos el menos 3 al otro lado pasaría como más 3, menos 2, 1. Pues 1 es igual a 3m1. Si aquí pasamos el 6 quedaría 6 menos 2 que es 4, que es igual a 3m2. Y aquí lo mismo que en el de arriba, ¿no? El menos 3 pasaría como más 3 y nos quedaría 5 igual a 3m3. Luego ya tenemos las coordenadas de m, ¿no? Serían 1/3, la primera coordenada, 4/3 la segunda, esta es m1, esta es m2 y 5/3 la tercera, este es m3. Bueno, ya hemos calculado el punto M, el primero de los puntos. Ahora tenemos que calcular N, que es N1, N2 y N3. Uy, N3. Que el rotulador es muy gordo. ¿De acuerdo? Pues hay varias formas de hacerlo. Podríamos hacerlo como hemos hecho aquí. Podríamos decir el vector NB es 1/3 del vector grande, ¿no? Podríamos decir AB es el triple de NB. Pero hay un modo más fácil, porque ya conocemos este punto y además conocemos este punto. Por lo tanto, N es el punto medio de MB. Así es más fácil, ¿no? Podríamos decir entonces que el punto N, el que buscamos, es el punto medio del segmento de extremos M, que lo acabamos de calcular, que era 1/3, 4/3, 5/3, y del punto B, que es el punto, a ver si lo encuentro, menos 1, 0, 3. Por lo tanto, podríamos calcularlo utilizando la fórmula del punto medio, ¿no? Más fácil. N sería primera coordenada con primera coordenada, sumando 1/3 más menos 1, dividido entre 2. 4/3 más 0 en este caso, dividido entre 2. Y 5/3 más 3, dividido entre 2. Y esto sería 1/3, voy a utilizar la calculadora, 1/3 menos 1, que es menos 2/3, dividido entre 2, 4/3 dividido entre 2, y 5/3 más 3, que serían 14/3, dividido entre 2. Por lo tanto, esto nos daría menos 2 partido de 6, 4 partido de 6
y 14 partido de 6, que esas fracciones pueden simplificarse, ¿verdad? Menos 1/3, 2/3 y 7/3. Pues ese es n. Y también anteriormente habíamos averiguado el m. Entonces, intentad no complicaros. Es decir, en este caso hemos visto que n se podría calcular como habíamos calculado m, pero nos hubiera llevado otra vez a resolver ecuaciones sencillas, ¿no? Pero, sin embargo, un procedimiento más largo. Y si nos damos cuenta de que n es un punto medio, pues podemos calcularlo de esta forma. Bueno, y hasta aquí la teoría de hoy. Ahora podríais resolver ya cualquier ejercicio del 1 al 7 de la ficha. Y voy a hacer yo el 1, aunque es fácil, pero bueno. A modo de ejemplo. Y el apartado A nos diría lo siguiente. Nos da el vector AB, que es el 2 menos 1, 3. Y nos da las coordenadas del punto B, que es 3, 1, 2. Y nos pide las coordenadas del punto A. Esas coordenadas no las tenemos, por lo tanto las voy a llamar X, Y y Z porque las desconozco. Pero bueno, lo que sí sé es calcular el vector que une dos puntos, ¿no? Que era extremo menos origen. Pues vamos a por él. El vector AB lo podríamos calcular sabiendo las coordenadas de A y de B. ¿Cómo? Extremo menos origen, pues 3 menos X, 1 menos Y y 2 menos Z. Pero a su vez sabemos que el vector AB vale 2 menos 1, 3. Pues vamos a igualar coordenada a coordenada, ¿no? Primera con primera, 3 menos X tiene que ser igual a 2. Segunda con segunda, 1 menos Y tiene que ser igual a menos 1. Y tercera con tercera, 2 menos Z tiene que ser igual a 3. Y ya pues despejamos. De aquí nos saldría X igual a 1. Aquí sería Y igual a 2. Y de aquí nos saldría Z igual a menos 1. Luego las coordenadas del punto A serían 1, 2, menos 1. Voy a resolveros también el ejercicio número 5. A modo de ejemplo, ya os digo, si queréis que resuelva cualquier otro ejercicio, solo tenéis que pedirlo. El 5 es un problema en el que se nos dice lo siguiente. Los puntos medios de los lados de un triángulo ABC son M, N y P. Y se nos pide hallar las coordenadas de los vértices. Esta situación está descrita en 3 dimensiones, por lo tanto, dibujarla en 3 dimensiones como que puede ser un caos. Voy a hacerme un dibujo en 2 dimensiones, simplemente para saber un poquito cómo iría la situación, ¿de acuerdo? Entonces lo que está pasando es lo siguiente. Me están dando los puntos medios de los lados de un triángulo, ¿de acuerdo? Que los llama M, N y P. Y bueno, nosotros vamos a poner los vértices así. A lo mejor la situación no es exactamente esta, pero para hacernos una idea. Vamos a suponer que el punto A tiene por coordenadas A1, A2, A3, que B tiene por coordenadas B1, B2, B3, y que C tiene por coordenadas C1, C2 y C3. Y estas coordenadas de M, N y P las conocemos. P es el 3, 2, 0, N es el 2, 2, 1 y M el 1, 1, 0. ¿De acuerdo? Es decir, la situación es esta de aquí. La situación, repito, para hacernos un poco a la idea, ¿vale? Porque a lo mejor alguien, en vez de poner aquí el A, pues lo pone aquí, pero vamos, que el resultado al final va a ser el mismo. Vamos a empezar fijándonos en este lado de aquí, por ejemplo, en el AB. Sabemos que N es el punto medio del lado AB. Luego, N, que es el 2, 1, 1, tendría que cumplir lo siguiente.
debería de ser A1 por la fórmula del punto medio, N, que es el 2, 2, 1, lo calcularíamos como A1 más B1 dividido entre 2, A2 más B2 dividido entre 2 y A3 más B3 dividido entre 2. Si igualamos coordenada a coordenada tenemos un problema porque tenemos dos incógnitas. Entonces vamos a seguir mirando los puntos medios y tendríamos que, si consideramos que M es el punto medio de AC, entonces M sería A1 más C1 dividido entre 2, A2 más C2 dividido entre 2 y A3 más C3 dividido entre 2. Y del mismo modo, el punto P, que sería el punto medio del segmento CB, pues sería B1 más C1 dividido entre 2, B2 más C2 dividido entre 2 y B3 más C3 dividido entre 2. Es decir, esto es lo que está pasando en la situación que se ha considerado. De ahí, como veis, nos van a salir un montón de ecuaciones con un montón de incógnitas. Vamos a intentar ordenarlas. La primera ecuación sería A1 más B1 dividido entre 2 igual a 2. A2, esto lo que estoy haciendo es igualar coordenada a coordenada. Primera con primera, segunda con segunda, tercera con tercera. Pues A2 más B2 dividido entre 2 es igual a 2. A3 más B3 dividido entre 2 es igual a 1. De M averiguo que A1 más C1 dividido entre 2 es igual a 1. A2 más C2 dividido entre 2 es igual a 1. Y A3 más C3 dividido entre 2 es igual a 0. Y del mismo modo, si consideramos P, pues B1 más C1 dividido entre 2 es igual a 3. B2 más C2 dividido entre 2 es igual a 2. Y B3 más C3 dividido entre 2 es igual a 0. Tenemos ahí 9 ecuaciones y 9 incógnitas, ¿no? De las 3 de abajo, por ejemplo, vamos a despejar C1, C2 y C3 en función de la B. Si despejo de aquí C1, me quedaría 2 por 3, 6, 6 menos B1. De aquí, si despejo el C2, me quedaría 2 por 2, 4, pues 4 menos B2. Y de aquí quedaría 2 por 0, 0, luego C3 igual a menos B3. Y vamos a intentar sustituir en alguna de las ecuaciones y empezar a averiguar incógnitas. Por ejemplo, si considerásemos estas así, de 2 en 2, en la primera, aquí en la segunda voy a sustituir el C1. Pues sería, sustituyo en esta, voy a considerar el sistema este de aquí, A1 más B1 dividido entre 2 igual a 2. Y aquí voy a sustituir C1. Donde pone C1 voy a poner 6 menos B1. Pues A1 más 6 menos B1 dividido entre 2 es igual a 1. Y ya tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a ponerlo bien. Aquí, si pasase el 2 multiplicando, sería A1 más B1 igual a 4. Y aquí, si pasásemos el 2 multiplicando, nos quedaría 2. Y el 6 restando, 2 menos 6 menos 4. Luego A1 menos B1 igual a menos 4. Si aplicamos reducción, nos quedaría, esto se iría también, y nos quedaría A1 igual a 0. Ya tenemos la primera coordenada A1. También podríamos averiguar B1, ¿no? Porque si A1 es igual a 0, entonces B1 es igual a 4. Y de aquí que teníamos C1 despejado, C1 sería
6 menos 4, que es igual a 2. Luego ya tenemos las tres primeras coordenadas, A1, B1, C1. Pues vamos a hacer lo mismo con las siguientes. Ahora vamos a considerar este sistema de aquí y vamos a hacer exactamente lo mismo. Al final vamos a tener que resolver tres sistemas. En el segundo sistema, en este de aquí, este, sería A2 más B2 dividido entre 2 igual a 2. Y A2 más C2, pero ya lo sustituyo por lo que había despejado antes, dividido entre 2 es igual a 1. Y ahora resuelvo este sistema. Primero lo ponemos bonito. Este pasaría multiplicando, sería 4. Y este pasaría multiplicando, sería 2. Y el 4 restando, 2 menos 4 menos 2. Pues A2 menos B2 igual a menos 2. Y ahora reducción, estas dos se irían. Aquí nos queda 2A2 igual a 2. Por lo tanto, A2 igual a 1. Y si A2 es igual a 1, es porque, por ejemplo, de aquí, si este fuese 1, lo pasaríamos aquí restando y B2 sería 4 menos 1, que es 3. Y el C lo teníamos despejado aquí. Era 4 menos B2, es decir, 4 menos 3, que es 1. Luego C2 es igual a 1. Ya tenemos las otras coordenadas. Y por último vamos a hacer lo mismo con este sistema de aquí. Vamos a sustituir el C3 y nos quedaría A3 más B2 dividido entre 2 igual a 1. Y A3 dice aquí más C3, pero ya sustituyo, ¿no? C3 es menos B3. Pues menos B3 dividido entre 2 igual a 0. Lo mismo de siempre. Pasamos multiplicando la fracción, el 2. Y nos quedaría de esta forma. Aquí he puesto B2 y es B3, ¿no? Ahí, B3, perdón. Aquí también, ¿no? Sería un 3, no sé si ha sido el rotulador o yo misma. Aplicando reducción, pues estas se nos irían y tendríamos 2 veces A3 igual a 2, por lo tanto A3 igual a 1. Si A3 vale 1, B3 sería 2 menos 1, que es 1. Y C3 era menos B3, por lo tanto C3 igual a menos 1. Luego, resumiendo todo lo que hemos averiguado, lo que tenemos es que A sub 1 vale 0, A sub 2 vale 1, es que tengo que buscarlos ya entre tantas cuentas, y A sub 3 vale 1. Luego ya tenemos el primer vértice. El vértice A es el vértice 0, 1, 1. El vértice B tendría coordenadas B1 igual a 4, B2 igual a 3 y B3 igual a 1. Por lo tanto ya tenemos el vértice B, que es el 4, 3, 1. Y por último, el vértice C, que sería C1 igual a 2, C2 igual a 1 y C3 igual a menos 1. Luego nuestro C sería el vértice 2, 1, menos 1. Si os vais a las soluciones, aparecen los mismos resultados, 0, 1, 1, 4, 3, 1 y 2, 1, menos 1. Lo que pasa que no aparecen con los mismos nombres, con A, B y C, sino que a este lo llama A este lo llama B y a este lo llama C. Da igual, simplemente lo que importa es que el resultado dé bien. Nos dan con nombres distintos simplemente por el dibujo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Pero el resultado sí que es el mismo. Pues nada, hasta aquí la teoría de hoy, la teoría del punto 1. Como os digo, ya podéis hacer todos los ejercicios de ese punto, del 1 al 7. Y como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, tanto Paco Hortus como yo estamos disponibles para resolverla. Un saludo y mucho ánimo.